Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Como bien sabréis, siempre me gusta traeros al canal personas que viven en otros países y que nos ayudan a comprender la realidad política, económica y sobre todo la lucha de clases en distintas naciones. El internacionalismo proletario manda. Y es importante conocer la realidad de distintos países para poder, sobre todo, solidarizarnos con los trabajadores, ¿no? Y de esta manera también nosotros comprender cómo se encuentran los camaradas en otros países, ¿no? Así que hoy he traído al canal a Yago, que es hijo de inmigrantes gallegos y nacido en Francia, que nos va a hablar acerca de la situación política en Francia y sobre todo también de la lucha de clases en este país. Así que, bueno, Yago, háblanos un poquito acerca de ti, esto es tu ideología, tu trayectoria política, tu vida en Francia, si quieres destacar alguna vivencia o lo que sea. Yo te cedo la palabra. Nada, pues hola, muy buenas, gracias por invitarme. Y nada, sí, como decías, yo soy hijo de inmigrantes gallegos que emigraron a Francia en los años 90 por cuestiones de trabajo. Y nada, yo hice aquí toda mi vida, toda mi escolaridad. Bueno, estudios pocos hice, pero algo hice y nada, llevo aquí trabajando, sí, pues eso, trabajando aquí toda la vida. Y nada, pues eso, pues políticamente yo, pues mira, soy de una familia que bueno, que es más bien de derechas, la verdad, con mucha gente en Galicia, pero yo creo que el hecho de vivir como hijo de migrantes, un contexto completamente distinto, en el que he tenido que trabajar desde muy joven, me ha hecho yo creo desarrollar una conciencia de clase trabajadora, lo que me llevó a la izquierda. Yo en un principio, pues nada, cuando era así más joven me consideraba más bien anarquista, como muchos empezamos. Luego me volví más socialdemócrata, digamos, así, y nada, y desde hace unos años pues entré en el Partido Comunista Francés, y bueno, fue entrando en el Partido Comunista Francés en el que desarrollé una ideología más marxista-leninista y revolucionaria. Y bueno, y también después de eso pues entré también en las Juventudes Comunistas, que son... A ver, está bastante ligado a las Juventudes Comunistas y el Partido Comunista Francés, pero son dos entidades independientes. O sea, las Juventudes Comunistas tienen su propia línea, deciden o no apoyar las campañas del Partido Comunista, pero es verdad que los financia mucho el Partido Comunista, compartimos locales y normalmente cuando entra un joven en el Partido Comunista también se lo pasamos a las juventudes comunistas. Y aparte de esto estoy sindicado en la CGT. ¿Y dónde vives? Vivo en Lyon. En Lyon. Y cómo, a mí me choca un poquito, ¿no? Lo que acabas de decir, ¿no? De que las juventudes, ¿no? Son como dos entes independientes, ¿no? Porque al fin y al cabo siempre las juventudes suelen ser como una escuela preparatoria, ¿no? Para futuros cuadros del partido, ¿no? Entonces, esa autonomía, ¿no? Que tienen las juventudes es muy grande, a veces llega a chocar con la del partido o... A ver, digamos, o sea, nunca vas a ver a las juventudes comunistas atacar directamente al partido. Pero, sin embargo, tienen su propia línea. Por ejemplo, las juventudes comunistas tienen una línea que es abiertamente marxista-leninista, lo que ya no tiene el partido desde los años marchés. Y también pueden decidir o no participar en las campañas. Por ejemplo, teníamos este fin de semana teníamos la Asamblea General de las Juventudes Comunistas del Departamento del Ródano, que es el departamento es el equivalente a las provincias en España, en la que se decidió, por ejemplo, no participar en la campaña de las elecciones europeas del Partido Comunista. Y entonces podríamos considerar un poco más, digámoslo así,
más radical, ¿no? La línea de las juventudes respecto al partido, porque claro, como bien has indicado, ¿no? Con Marchén, ¿no? Ahí, junto, bueno, Marchén, Carrillo, Berlinguer, ¿no? Marcaron un poco la línea un poco eurocomunista, ¿no? Entre estos partidos históricos, porque son partidos históricos, ¿no? El Partido Comunista Francés, italiano y español, ¿no? Es más radical la línea de las juventudes comunistas, pero también es verdad que es bastante reciente. O sea, es de estos últimos 10 años. No sé en qué congreso se decidió volver al marxismo-leninista y al centralismo democrático en las juventudes, pero es de estos últimos 5 años. Bastante reciente. Así que puede también como premeditar una cierta radicación también del partido. Y eso es lo que es interesante también. Bueno, también creo que eso manifiesta, ¿no? Nuevas generaciones, ¿no? De que como vienen también empujando fuerte, ¿no? Por detrás. Y siempre los comunistas siempre le hemos dado una importancia bastante significativa, creo yo, a la juventud, ¿no? Porque ha de ser un poco la juventud también la que está en primera línea, siempre combate, está en primera línea de todo, al fin y al cabo, ¿no? Sin descuidar tampoco la experiencia de otros cuadros en el partido y demás, ¿no? Pero es verdad también que la juventud ha de ser revolucionaria, como ya lo destacaron en su momento Lenin, el propio Che Guevara y otros destacados dirigentes, ¿no? Y bueno, la siguiente pregunta es un poquito general, ¿bien? Y es acerca de cómo se encuentra la situación del movimiento comunista en Francia y si destacarías, aparte del Partido Comunista Francés, si destacarías algún otro partido y si realmente existe una unidad en la lucha, ¿no? A ver, ¿cómo es la situación del comunismo en Francia? Pues mira, pues tienes al Partido Comunista Francés, que es el principal partido que se reivindica comunista, ya sea el número de afiliados, de presencia en las instituciones, bueno, de histórico, y tal, es el principal partido, aunque la línea no sea al día de hoy no sea revolucionaria, sino reformista. O aparte del Partido Comunista Francés, pues hay una multiplicidad de partidos trotskistas, como el más histórico es Lucha Obrera, que también no sé exactamente de qué año es, pero es del principio del trotskismo. También está entre los trotskistas está el NPA, que estos 3 últimos años se dividió en 3 o 4 partidos, bueno, con una parte que es más, digamos, objetivamente más socialdemócrata, que se reivindica trotskista, pero que es más, digamos, que apoya más fácilmente a gente con Mélenchon y tiene reivindicaciones, sí, reformistas, digamos. Luego hay una de esas secciones dio un partido que se llama Revolución Permanente, y ellos sí que se afirman como siendo un partido revolucionario, nada, y eso. Y que está ese compuesto sobre todo por estudiantes y tal. Y luego está también el NPA-C, que fue la última sección del NPA, que también se reivindica revolucionaria y tal. Tampoco hay mucho más que decir. Son trotskistas dividiéndose. Y luego, entre los de tendencia más marxista-leninista, está el PRCF, es el Pôle de Renaissance Communiste Française, que podría traducir por núcleo de renacimiento comunista en Francia, que ese se originó tras las purgas que hubo en los años 90 del Partido Comunista Francés, y que crearon, no se presenta como un partido, no se presenta como como una unión de comunistas para promover el renacimiento del comunismo. Y de hecho admiten la doble afiliación al PRCF y al Partido Comunista Francés. O sea, muchos del PRCF son también afiliados al
al Partido Comunista Francés. Y luego, bueno, pues hay partidos así más anecdóticos que no sabría decirte mucho de ellos porque, aparte de ver alguna bandera de vez en cuando, poco se oye de ellos. Entonces, por lo que has comentado, ¿no? O sea, el trotskismo es un movimiento, bueno, a tener en cuenta en Francia y eso, ¿a qué se debe? No, yo no tenía información sobre ello. ¿A qué se debe? Pues la verdad es que no sabría decirte, no tampoco tengo mucho conocimiento de la historia del trotskismo en Francia. Es verdad que se desarrolló mucho durante mayo del 68, junto con también movimientos maoístas que ahora mismo existen, pero son anecdóticos también en Francia. Y bueno, se caracterizaron también por una oposición izquierdista al Partido Comunista Francés, que era el que denunciaban por ser muy stalinista. Se creó en eso, pues casi por antiestalinismo, en oposición al Partido Comunista Francés, que sí que hasta bastante tarde fue muy estalinista. Y entre todos los partidos, ¿no? Porque claro, esto no es ninguna novedad para, por ejemplo, para muchos comunistas españoles, ¿no? Y me atrevería a decir que de muchos países, ¿no? Esa división que desgraciadamente existe, ¿no? Pero allí en Francia, ¿hay alguna unidad en la lucha? O sea, ¿suelen converger en alguna protesta, manifestación, lo que sea, los partidos comunistas existentes? A ver, lo que es el Partido Comunista Francés, bueno, lo que son un tipo de movilizaciones y tal, sí, se suele unir con la Francia insumisa, incluso con los ecologistas, incluso con el Partido Socialista. Y nada, sí, en eso sí se suelen publicar comunicados comunes, acciones comunes. De hecho, hasta hace poco, aunque acabaron cabreándose todos, había una cierta unidad en el Parlamento. Las últimas legislativas se presentaron con una etiqueta común: Partido Socialista, ecologistas, Francia Insumisa y el PCF, que era la NUPES, pero bueno, hace unos meses a que nos acabamos cabreando todos y nada, se fue eso al garete. Y si no, pues en el terreno es más complicado. Entre los partidos es más complicado unirse entre partidos comunistas que entre la socialdemocracia y los comunistas, porque nos llamamos a todos, pues unos nos llaman revisionistas, nosotros los llamamos izquierdistas y lo típico. Sí, la verdad que no me extraña, porque a veces las luchas ideológicas, ¿no? Incluso disputas políticas entre propios comunistas, ¿no? Crea a veces murallas chinas, ¿no? O sea, porque si nos damos cuenta, ¿no? Entre algunos partidos, por ejemplo en España, ¿no? Tú puedes coger a dos partidos y pueden estar de acuerdo en un 90%, y el 10% es como se agarran a eso para no unirse jamás. O sea, eso se da muchísimo, y también sé que en otros países como Argentina también se da, y seguramente en Francia también se reproducirá este tipo de actitudes, ¿no? Y bueno, otras cosas en cuanto a Francia es que, bueno, el año pasado, pero esto ya lleva tiempo, ¿no? Vimos manifestaciones y protestas bastante potentes, ¿no? Las del año pasado fueron a raíz de la reforma de las pensiones de Macron, ¿no? Pero los franceses, si uno repasa no solamente el pasado reciente del movimiento obrero en Francia, sino que durante bastantes décadas tiene una experiencia combativa bastante importante, en el que yo lo admito muchas veces, tengo bastante envidia sana en ese sentido a la clase trabajadora francesa, ¿no? Y bueno, yo lo que te quiero preguntar es acerca de las más recientes, que son las en contra de la reforma de las pensiones de Macron, si fueron espontáneas o si había alguna organización detrás que las convocaba o un poco intentaba darle una dirección consciente a las mismas protestas. A ver, espontáneo no fue, porque ya esta reforma, bueno, se veía
viniendo. De hecho, hubo un primer intento, como lo mencionabas en el vídeo que dedicaste, un primer intento el 2019, que era una reforma distinta, porque en esa reforma no era simplemente aumentar los años cotizados y aplazar la edad, era cambiar completamente el sistema. Era pasar de un sistema por repartición a un sistema por puntos, con una parte de capitalización, y eso ya dio lugar a un movimiento bastante importante. De hecho, creo que se batieron récords de días seguidos de huelga en varios sectores. Y bueno, y Macron dijo que lo canceló por el COVID, pero es que en realidad llevábamos mes y medio con huelgas diarias en el ferrocarril, con las refinerías paradas y con prácticamente todos los sindicatos en contra. Entonces ya eso fue, bueno, y eso fue antes de las últimas elecciones presidenciales, y Macron, después de las últimas elecciones, dijo que iba a volver con otra reforma de las pensiones. Entonces, desde ahí ya se fue preparando esa movilización, y quien estaba detrás, pues principalmente fue la CGT, pero que consiguió una unidad total sindical detrás en contra de esa reforma, o sea, desde la CNT hasta los sindicatos como son la CFTC y tal, que son los bueno, no sé cómo, qué palabras se usan en español, bueno, los cuadros para los cuadros de las empresas, y bueno, los más amarillos, digamos, de todos. O sea, fue una unidad total con el lema de no aumentar la edad de jubilación y tal. Y con eso y es verdad que es de destacar la unidad que se mantuvo desde el principio hasta el final. Que eso también muchas veces se empieza siendo unitarios y luego el gobierno da ciertas concesiones y los amarillos dejan la huelga y queda solo la CGT al final. Pero en este caso no, aguantaron todos los sindicatos, absolutamente todos, hasta que ya no había nada que hacer. Y según tengo entendido, ¿no? La CGT, históricamente el que ha tenido bastante importancia dentro ha sido el Partido Comunista Francés. ¿Sigue siendo así? Sí, de cierto modo sí. Hay que saber que en cuanto entras en el Partido Comunista Francés, enseguida te dicen, ¿en dónde trabajas? No sé qué, tal. Bueno, vente a afiliarte a CGT. La mayoría de los dirigentes federales y tal de la CGT son del Partido Comunista. La secretaria general de ahora es la primera en la historia en no haber, al menos, estado afiliado en algún momento al Partido Comunista. Todas las reivindicaciones, de la CGT están en el programa del Partido Comunista. O sea que sigue teniendo mucha influencia el Partido Comunista en la CGT, y a la inversa también. O sea, están muy unidos. Aunque, bueno, la CGT son más de 600.000 afiliados, casi 700.000, y el Partido Comunista son 40.000. Así que tampoco se puede decir que el Partido Comunista dirige a la CGT, porque, o sea, matemáticamente hay muchísima más gente que no es del Partido Comunista, la CGT, que gente que lo es, pero casi todos los comunistas que trabajan están afiliados a la CGT. Y en cuanto a las últimas protestas, ¿no? Por la reforma de las pensiones, ¿se consiguió algo finalmente? ¿Consiguieron arrancarle algo a Macron? A ver, arrancarle algo a Macron, no. Aparte de lo único es, bueno, que es ridículo, ¿no? Que al principio se hablaba de 65 años y solo con las primeras amenazas de huelga acabaron acordando 64. Eso fue lo único hacia Macron que se consiguió. Pero lo que sí que se consiguió, bueno, pues es experiencia de lucha y también el reforzamiento de los sindicatos y del partido. O sea, la CGT creo que
que ganó 50.000 o 60.000 afiliados durante el movimiento. El Partido Comunista, creo que fueron, no sé si 3.000 afiliados, y todos los sindicatos ganaron muchísimos afiliados. Y cuando llevaban años perdiendo todos los sindicatos y todos los partidos. Así que en ese sentido fue un logro. Y también algo que se logró pues fue la unidad sindical, porque incluso después del movimiento de las reformas, pues todos los sindicatos pues, siguieron trabajando juntos, publicando comunicados comunes. Y bueno, y podemos, y hay cierta esperanza de que haya menos traiciones por parte de los amarillos en los próximos años. Y también te quería preguntar acerca de los chalecos amarillos, ¿no? Porque claro, ha sido un fenómeno durante años en Francia que la gente le ha costado caracterizar, ¿no? Porque así como podías ver efectivamente banderas de la Unión Soviética o gente comunista, también podías ver gente abiertamente casi neonazi en las protestas, lo que demuestra también el carácter transversal del movimiento de chalecos amarillos. ¿Cuál es tu opinión acerca del fenómeno chalecos amarillos? A ver, el fenómeno de los chalecos amarillos, la izquierda y los sindicatos pecaron en el hecho de no querer implicarse y canalizar ese movimiento, porque como decías, una cosa así tan espontánea y tan diversa que yo creo que a todos nos costó entender al principio de qué iba la cosa y nada, y fue como decís, ¿sabes? Fue, sí, decir, sí, esto de dónde sale, y eso, como decías, también había neonazis metidos y tal, y hubo esto de decir, a ver, esto se nos va de las manos, ¿qué pasa? Y entonces tardó mucho la izquierda en general y los sindicatos en entender y apoyar a ese movimiento, y que nunca se llegó realmente del todo a apoyar antes de que se dispersase. Pero a ver, también eso es sintomático de la pérdida de influencia que tuvieron los sindicatos estas últimas décadas, del movimiento comunista de una manera general, pues que como toda la izquierda, pues de cierto modo traicionó, y una parte de la clase obrera ya no se sentía representada. Entonces pues decidieron organizarse por las redes sociales y tomar su destino entre sus propias manos sin ningún tipo de organización y eso. Pero bueno, a ver, eso sí, pues y luego es gente que los chalecos amarillos que sí se siguen viendo en las manifestaciones, muchos se sindicaron, muchos acabaron metiéndose en política, o algunos se fueron hacia movimientos conspiracionistas de ultraderecha, otros se presentaron, me parece, en listas de la Francia insumisa. Bueno, se fue, creo que parte acabó integrándose en el movimiento obrero tradicional, otros se fueron a movimientos más extraños, digamos, y eso. Porque yo creo que has dicho una cosa que es clave, ¿no? Que al fin y al cabo el fenómeno de los chalecos amarillos, ¿no? También deviene efectivamente de esa pérdida de influencia, ¿no? De tanto de los comunistas como del sindicalismo, ¿no? En este caso concreto en Francia. ¿Qué es lo que ocurre? Que al fin y al cabo el movimiento obrero / popular, ¿no? Digámoslo de esa manera, acaba fluyendo. O sea, si al fin y al cabo se va a dar una protesta, se va a dar. Y si no hay esas direcciones, no hay esos aparatos, digámoslo de esa manera, que pueden dar un elemento consciente, acaba mutándose en otro tipo de cosas, o no mutando, tal vez la palabra es mutando, sino que acaba generándose un movimiento más bien transversal, ¿no? Por eso mismo teníamos, luego tienes a comunistas, tienes a neonazis y demás, que tal vez en algunos puntos pueden estar de acuerdo en cuanto a que
el gobierno, ¿no? O sea, que ha hecho algo mal o hay una injusticia en cuanto a económica o hay una manifestación clara de lucha de clases, ¿no? Y bueno, la gente sale y luego intenta también, ¿no? Imprimir sus pequeños símbolos, tal, en las protestas, pero sí creo que es muy importante recalcar lo que comentabas también, que la unidad sindical conseguida a raíz de las últimas protestas, lo que va a hacer es que este tipo de espontaneismo cada vez sea menor y sí, más bien consciente, ¿no? En la lucha económica en Francia, que es muy importante porque no olvidemos que la lucha económica es un frente más dentro de la lucha de clases. Bien. Y bueno, si te parece, ahora vamos a empezar a hablar un poquito de dos temas dentro de la política francesa que Sí. creo que va a interesar a mucha gente. Por un lado, vamos primero con la izquierda, si te parece bien. ¿Qué Vale. opinión tienes? ¿Qué opinión tienes acerca de Mélenchon y el partido Francia Insumisa? A ver, Francia Insumisa, primero, no es un partido. O sea, la Francia Insumisa tiene 3 afiliados. O sea, Mélenchon y dos por más. Es más bien una marca populista que apoyan varios micropartidos, como es, por ejemplo, el Partido Obrero Independiente, bueno, que me olvidé de mencionaros, otro partido trotskista más que hay en Francia, Ensemble, que también, de hecho, es una antigua sección del NPA, me parece, y de Picardie Debout, que es el movimiento de François Ruffin, que es otra de las figuras de melenchonistas. Mélenchon, a ver, hay que saber que es un tipo que viene del Partido Socialista y bueno, que se cabreó con el partido porque, bueno, una lucha de congresos, a ver, no me sé exactamente la historia, pero él tenía un movimiento dentro del Partido Socialista con el que aspiraba a tomar el poder en el Partido Socialista y perdió en el Congreso y luego se separó, montó el Frente de Izquierdas con el Partido Comunista para presentarse a las elecciones presidenciales del 2012. Luego se cabreó con el Partido Comunista, montó la Francia Insumisa, que en un principio apoyó el Partido Comunista en las elecciones y desde el Congreso del 2018 del Partido Comunista se decidió dejar de apoyar a Mélenchon en las elecciones y presentarse por sí mismo. A ver, Mélenchon es difícil de definirlo y tal. A ver, como comunista hay como miembro del Partido Comunista hay mucho resentimiento porque, bueno, son ataques, o sea, él aspira pues a aspirar en realidad a toda la izquierda. Él lo que quiere es ser hegemónico y unir a todo el mundo detrás de su marca, que es la Francia Insumisa, bueno, que es ahora la Francia Insumisa, pero si se cabrean entre ellos será otra marca, porque ya empieza a haber divisiones dentro de la Francia Insumisa. Y nada, y él lo que quiere es crear una especie de partido único en la que se fundan todos los partidos de izquierdas, ya sea el Partido Comunista, el Partido Socialista, los ecologistas y tal, y él quiere crear como una especie de partido único pero que se vaya desde la socialdemocracia al social liberalismo o ecologismo liberalismo de Europe Ecologie Les Verts, que se llaman, hasta el comunismo, hasta los trotskistas y todo eso. Y claro, bueno, como eso hay resistencias, ni los comunistas, ni los ecologistas, ni los socialistas quieren de ello, pues acceden a hacer ciertas alianzas, como se hizo en las últimas legislativas, pero en cuanto Mélenchon y la Francia Insumisa empieza a querer ser demasiado intrusiva y imponer demasiado su marca y todo eso, pues hay cabreos y pasa lo que pasó hace unos meses, que se acabó disolviendo la coalición que teníamos en el Parlamento. A ver, digamos, los puntos positivos es que Mélenchon contribuyó a radicalizar a mucha gente, a la izquierda, a imponer, aunque sin reivindicarlo,
imponer la cierta conciencia de lucha de clases, de crítica al capitalismo, al imperialismo. Y en eso sí, yo creo que el movimiento obrero francés le debe mucho a Mélenchon, porque además llegó después del último mandato presidencial del Partido Socialista, de Hollande, en la que se dieron también una cantidad de contrarreformas bueno, escandalosas, una reforma laboral, una reforma también de las pensiones, de la que en realidad la última reforma de Macron solo era la continuación, y eso hizo que la izquierda, en la que el Partido Socialista era hegemónico hasta ese momento, se acabó el Partido Socialista después de Hollande haciendo un 8% en las elecciones. Y eso, pero bueno, el problema con Mélenchon pues es que no ofrece ninguna perspectiva realmente revolucionaria. O sea, el Mélenchon lo que reivindica es la revolución por las urnas, y considerando que se va a poder hacer la revolución por arriba, y que simplemente con votarle a él que se va a poder tomar el poder y todo eso. Pero en realidad es que no tiene ninguna estructura revolucionaria, es que no tiene partido, no tiene afiliados, no tiene federaciones, no tiene secciones locales, no tiene células, o sea, no tiene ningún órgano que pueda organizar cualquier tipo de revolución. Para hacer un cierto paralelismo, ¿podríamos compararlo con Podemos de España? Yo creo que sí. O sea, a ver, yo la verdad es que poco sigo de la política española, bueno, aparte cuando hay elecciones y todo eso. Yo estoy realmente viviendo en Francia y sigo la política en Francia, y nada, en España voto, de hecho, porque tengo la nacionalidad, pero bueno, por eso, cuando hay elecciones lo miro, pero no, tampoco tengo gran conocimiento de la realidad del paisaje político español. Pero sí, yo creo que sí, porque se nacieron más o menos al mismo momento. Mélenchon se reivindica como aliado de Podemos, y creo que a la inversa también. Así que sí, yo creo en ese sentido sí, porque tengo entendido que Podemos tampoco es realmente un partido. Y es eso, es una marca que se dice antisistema y todo eso, pero sin realmente construir un movimiento revolucionario. Sí, yo también veo importantes paralelismos, porque efectivamente, aparte de nacer en prácticamente el mismo momento, sí forman parte ambos de esa nueva oleada, de la nueva izquierda. Yo a los dos los calificaría eso, dentro de lo que se conoce como la nueva izquierda, ¿no? Con todo ese posmodernismo y demás, con un discurso radical que viene a traer, ¿cómo decirte? A traer una nueva cara izquierdista al panorama, ¿no? A darle una nueva izquierda a una nueva generación, ¿no? Pero ya está, o sea, supuestamente un cambio desde arriba, como bien has mencionado tú con Francia Insumisa, pero en España, por ejemplo, Podemos estar en el gobierno de coalición, a diferencia de Francia Insumisa, que todavía no ha tocado poder, y ya vemos que los cambios en España brillan por su ausencia. Es más, incluso Podemos ha contribuido mucho también a la privatización misma en España. Sí, que luego intentaban desligarse un poco del Partido Socialista. No, es que esto no nos gusta, le echamos la culpa al PSOE y lo bueno ha sido por nosotros. Y muy personalista también, esto muy personalista, sí, ¿no? Porque allí en Francia Insumisa se fija en Mélenchon, pero aquí en Pablo Iglesias, ¿no? Bueno, que ya no está, por cierto, pero todavía tiene peso, ¿no? Y según lo que veo, Podemos sí que se considera un partido político como tal, pero bueno, es como Podemos llegó a ser como una matriusca, ¿sabes? Va sacando, sí, y tiene más partidos dentro, ¿no? Que luego, lógicamente, eso les dio muchísimos problemas también, ¿no? Pero bueno. Y
Y en cuanto, bueno, eso hemos hablado un poco de la izquierda, ¿no? Pero ahora vayamos a hablar también de la derecha. Y con derecha no me refiero simplemente a un Macron, sino Mm, vamos un poco a lo más extremo, ¿no? Vamos a hablar un poquito acerca de Le Pen y Agrupación Nacional, antes Frente Nacional, ¿no? mm. Este partido, ¿qué supone? ¿Qué supone para la clase trabajadora Le Pen y los suyos? A ver, primero vamos a hablar un poco de la historia del Frente Nacional. El Frente Nacional es un partido que se fundó por antiguos SS, o sea, tal cual, y colaboracionistas con un programa antisemita, racista, que de hecho es gracioso decir que Le Pen padre apoyaba la causa palestina por antisemitismo. Y nada, y se vino pues a eso con toda la cuestión de la preferencia nacional y todo esto. Y luego, bueno, hubo ahí llegó la hija, bueno, que se cabreó con el padre y no sé qué, y llegó con una voluntad de, digamos, hacer presentable al partido, centrarse en cuestiones pseudo sociales para, bueno, pues sí, para hablarle más a la clase obrera, cuando el Frente Nacional del Le Pen padre tenía más bien un discurso más bien burgués y liberal, cuando Le Pen, aunque en el fondo el programa es el mismo, digamos que la manera de comunicar se dirige más a la clase trabajadora. Y eso, por ejemplo, ellos hablan de subir los sueldos, pero cuando hablan de subir los sueldos, en realidad lo que quieren es suprimir las cotizaciones sociales. O sea, desfinanciar a la seguridad social, al paro y a todo eso, para al final acabar suprimiendo esas cosas. Pero dicen que ellos abogan por subir los sueldos y tal. Pero es eso. Y de hecho todas las proposiciones que hizo la izquierda en la Asamblea Nacional de aumentar el salario mínimo, de aumentarle los impuestos a las empresas, de subir las cotizaciones, todo eso votaron en contra. Pero la desgracia es que funciona. Es que funciona y realmente es más que probable que Le Pen gane las elecciones en el 2027, porque si hasta ahora se impidió de que llegase al poder porque había aún el cuento de el Frente Republicano contra el fascismo y no sé qué, esto ahora está desapareciendo completamente del discurso. O sea, la derecha, el centro derecha, ahora está en un discurso que tiende hacia más vale Le Pen que Mélenchon o que la extrema izquierda. Y diciendo que es más republicana Le Pen que Mélenchon o la extrema izquierda, y están con ese discurso. Y en las últimas legislativas, cuando también era de tradición antes, cuando yo qué sé, cuando ya sea el centro derecha estuviese en una segunda vuelta contra Le Pen, era tradición que el que estuviese entre el centro derecha y el centro o izquierda, el que estuviese en peor posición, que se retirase para impedir que elijan al diputado del Frente Nacional. Pero esto en las últimas elecciones legislativas ya no existió, y fue lo que le permitió al Frente Nacional investir a 89 diputados, que ahora son 88, de hecho, que tiene chiste la cosa. Tiene 88 porque hubo una elección que se invalidó. Y nada, y es que esto del Frente Republicano, que aún se dio en las presidenciales, de hecho Macron lo eligieron, salió elegido por eso, porque la izquierda votó a Macron para impedir que llegase Le Pen al poder. Pero es que en las próximas elecciones yo creo que ni a la izquierda le va a dar ganas de votar a Macron bueno, Macron no va a ser porque ya no puede presentarse, pero ni la izquierda va a querer votarle al
bueno, el sucesor de Macron, ni la derecha le votaría a la izquierda en el caso en el que sea la izquierda contra Le Pen. Así que es más que probable de que llegue al poder Le Pen. Y aparte del panorama electoral, lo que es preocupante de la ultraderecha en Francia es que se están constituyendo realmente milicias y se están armando y están llevando expediciones antiárabes, antiizquierdistas, antimusulmanes. Se desmantelaron varios atentados, detuvieron a varios ultraderechistas que volvían de Ucrania con el maletero cargado de armas. Son ataques casi semanales. O sea, aquí, ya te digo, estas últimas semanas que hubo una agresión a varios musulmanes, a unos antifascistas les acuchillaron, atacaron una conferencia sobre el tema de Palestina tirando de bengalas, fuegos artificiales, con barras, intentaron incendiar el local, o sea, una burrada. Y este tipo de sucesos hubo una multitud estos últimos meses y estas últimas semanas. Y es lo que es realmente preocupante, que la extrema derecha está en muy buena posición a nivel electoral, pero también se está reforzando en la calle. Y estas escuadras, estas brigadas de las que mencionas, ¿son parte del Frente Nacional o de algún grupúsculo que forma parte del Frente Nacional? Sí, o sea, a ver, oficialmente no, pero el Frente Nacional a nivel local tiene mucha relación con todo ese tipo de... Son muchos grupos distintos, pero ellos, a diferencia de la izquierda, saben unirse. saben unirse y, por ejemplo, para sus servicios de orden, de seguridad, el Frente Nacional llama a este tipo de gente, presenta a gente que viene de ese tipo de grupos en las listas electorales. O sea que realmente hay un vínculo muy real entre el Frente Nacional y no solo el Frente Nacional, porque también hay otro partido también de extrema derecha que cogió también bastante peso, que es el de Zemmour, que él sí que está en una línea mucho más radical, pero afirmada, y tal, sí, no, y hay muchos lazos entre ese movimiento de esos grupos abiertamente neonazis y violentos y el Frente Nacional. ¿Y tú crees que la inmigración ha tenido también algo que ver en el relanzamiento de estos grupos o de lo que se conoce como la fascistización, ¿no? O un auge del fascismo en Francia? A ver, ¿qué quieres decir con eso? ¿Que si es culpa de la inmigración o si es el catalizador de todo eso? O sea, si es un factor o más bien una excusa que cogen los fascistas o neonazis franceses para ahora envalentonarse más o salir más a la calle, formarse más en la calle, unirse más, ¿no? Es decir, que sirva así como un catalizador al fin y al cabo, ¿no? Para ellos, porque claro, lógicamente en los últimos años ha habido una potente inmigración en Europa, por ejemplo. Entonces, si te quiero preguntar, ¿no? Si eso ha supuesto también ese catalizador para ellos, sí. A ver, es el principal argumento, o sea, pero hay una teoría que tiene mucha influencia en la extrema derecha francesa, que es la del gran reemplazamiento, que le llaman, que es como una conspiración de los musulmanes, sobre todo, porque se concentra más que en la inmigración, es en el Islam. Es el Islam lo que es la amenaza que ponen, que presentan como la principal amenaza a la que se enfrenta Francia, que quiere que los musulmanes tienen como proyecto reemplazar a la población francesa para hacer un Estado musulmán en Francia. En eso también, obviamente, influyó mucho los atentados islamistas que conoció Francia estos últimos años, que eso también marcó mucho y le sirvió mucho a la extrema derecha para
bueno, pues para apoyar sus teorías. Y todo eso. Y eso, sí, los eslóganos que usan son Islam fuera de Europa, Francia para los franceses. También, sí, se inventaron el concepto de francocidio. Por ejemplo, sí, hubo un caso, por ejemplo, esto que fue en el mes de octubre o así, que hubo una fiesta de pueblo, que vinieron unos de un barrio y nada, hubo una reyerta y acabó muerto apuñalado un chaval de 16 años, y la extrema derecha recuperó este hecho diciendo que había sido un asesinato consciente por parte de los musulmanes contra un niño de los nuestros, blanco y no sé qué, y nada, y a través de eso pues convocaron manifestaciones y no sé qué, y eso. Y esos argumentos que dan, ¿tienen alguna base material, tienen alguna base real? Y la islamización de Francia y demás, ¿eso tiene alguna base real? A ver, no es una base real. A ver, va mucho, está bastante fantasmado eso, o sea, es que no sabría, la verdad es que no sabría decirte, o sea, no ponen, no presentan hechos materiales aparte de la, bueno, sí, simplemente de impresión, da la impresión de que tal, vemos a más barbudos por la calle, ¿sabes? Cosas, pero que haya, sí, realmente un repunte del Islam y tal en Francia, yo creo que no se basa en nada material. O sea, al fin y al cabo, no, al menos yo lo que he podido leer acerca del Frente Nacional y algunos argumentos que dan para intentar justificar estas cuestiones, ¿no? O, por ejemplo, el plan Kalergi también, ¿no? Que es al que te has referido, ¿no? El gran reemplazo y demás. Es simplemente un hecho de que hacen como una especie de trampa lógica, digámoslo así, ¿no? Una mayor llegada de musulmanes es igual a una islamización. Ese es el funcionamiento lógico, digámoslo de esa manera, ¿no? Pero omiten de que realmente una mayor llegada de musulmanes no tiene por qué cambiar el carácter de un Estado. O sea, realmente pensamos que unas élites europeas, ya sea española o francesa, se va a islamizar. O sea, no sé, es muy increíble. Además, si además empezamos a atar cabos, muchos de estas élites europeas también les interesa que existan partidos políticos, agrupaciones como el Frente Nacional o Vox en España, por ejemplo. Sí les interesa, porque a su vez retroalimenta este discurso. ¿Entendéis? Eso es lo que quiero deciros, al fin y al cabo, ¿no? De que sí, claro que hay un repunte de inmigración de aquí, además de países mayoritariamente musulmanes, sí que lo hay. Pero eso no da pie a cambiar la esencia de un país. O sea, bueno, sobre todo, y el caso de Francia, yo creo que no es correcto decir que haya, o sea, en Francia hubo mucho más inmigración en los años 70, 60, en la posguerra que ahora. Y Francia, de hecho, es uno de los países que menos inmigrantes acoge de toda Europa. O sea, hubo mucha inmigración y provocada por los por los liberales y tal en Francia, pues porque hacía falta mano de obra y fueron a buscarla en las antiguas colonias. Pero es que fue mucho más masiva en esos años que lo que es ahora. Y acerca de esto, ¿en qué se basa la última ley de inmigración que ha habido, que además ha desatado polémicas en el plano político? A ver, la última ley de inmigración pues implica varias cosas. La primera es el final de la universalidad de los derechos. Es decir, en Francia, hasta ahora, desde el momento que vives de manera legal
en Francia pues tenías igual de acceso a las ayudas, a la seguridad social y, bueno, y a todo un tipo de derechos. Ahora condicionaron el acceso a las ayudas al hecho de llevar como mínimo 5 años en Francia, a tener un empleo y, bueno, y a ciertas condiciones. También dificultaron las condiciones para obtener la nacionalidad francesa. Antes el simple hecho de nacer en Francia te la daba automáticamente y ahora eso lo quieren dificultar. ¿Qué más? También fue la supresión de la ayuda medical de Estado, que se llama, que es lo que permite a cualquier persona, ya sea legal o ilegal, presentarse a un hospital y que le atiendan. Eso también lo quieren suprimir. Y también facilitar las expulsiones, pues lo que lo dicen siempre es por delincuencia y no sé qué, es que si eres extranjero y cometes un delito, pues poder expulsarte a tu país, aunque lleves viviendo en Francia desde los 15 años. ¿Y qué polémica ha desatado esa ley? A ver, ¿qué polémica? Porque a ver, la polémica que desató es que choca con los principios, digamos, del cuento republicano francés. La famosa igualdad, fraternidad y libertad con la que nos machacan incluso desde el colegio. Eso es lo que aprendes, incluso el hecho del derecho del suelo. Todas esas cosas son cosas que están completamente en el cuento y en el narrativo de la nación francesa. Y claro, y cuando llega supuestamente, que es la extrema derecha, que es lo que se presentaba como centro, pero que se fue yendo se fue cada vez más afirmando hacia la derecha, te llega con una ley que está calcada en el programa del Frente Nacional incluso de los años 90, porque es tal cual lo que llamaba Le Pen la preferencia nacional. Básicamente son las medidas que se aprobaron ahora que se impusieron eso ya me entiendes, que se integraron a esa ley. Entonces, claro, pues evidentemente la izquierda pues se escandalizó, pero incluso dentro de las propias filas de Macron hubo muchos diputados que no votaron la ley. Hubo varios ministros que amenazaron con dimitir, pero al final solo hizo una. Y nada, pues ahora, pues eso, y ahora pues nada, pues se convocaron varias manifestaciones, la primera este domingo, y luego el siguiente domingo, en la que, que firmaron no solo la izquierda, sino muchos representantes sindicales, de izquierda, personalidades del mundo de la cultura y del cine, o sea, algo bastante transclase y transpartisano. Y ahora te quiero preguntar sobre Macron, ¿no? Porque claro, Macron cuando se presentó suponía como un soplo de aire fresco, ¿no? Para la política francesa. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo han sido los últimos años del gobierno Macron y si realmente ha supuesto ese cambio que prometió respecto a las viejas políticas francesas? No, ha sido todo lo contrario. O sea, Macron yo creo que es el presidente más autoritario y que más ha usado de los poderes presidenciales que da la Constitución francesa, que se aprobó con De Gaulle, que le da muchísimo poder al presidente, pero antes pero digamos que tradicionalmente no se hacía tal uso del poder del presidente. Ha sido también una cantidad enorme de contrarreformas y de ataques a derechos, a derechos sociales y a la condición de los trabajadores. Ha sido también cada vez más la aparición de un relato cada vez más reaccionario. O sea,
Yo qué sé, ahora están, por ejemplo, ahora están trabajando en reinstalar la mili, o sea, el servicio militar. O sea, hicieron algo que, o sea, lo volvieron a crear, que hasta ahora es voluntario, pero lo quieren hacer obligatorio. Ahora se vienen con temas de que la educación, de que hay que poner clases de nivel, por nivel y no sé qué, y dicen reinstaurar el uniforme, cuando en la escuela pública francesa nunca existió el uniforme. ¿Qué más? También Macron tuvo discursos revisionistas con el tema de la colaboración francesa, rehabilitando a Pétain, por ejemplo, diciendo que, sus hechos durante la ocupación nazi no quitaban el heroísmo que había tenido Pétain durante la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, con temas así. De hecho le hizo un homenaje, también puso mucho en adelante la figura de Napoleón. O sea, está realmente un relato nacional con mucho revisionismo histórico y con una rivalización de un discurso reaccionario bastante preocupante, la verdad. Porque además yo lo que pude ver en muchas caricaturas, ¿no?, que hicieron a Macron era literalmente presentándolo como un pequeño Napoleón, ¿no? O sea, llegaron incluso a tildar de bonapartista, ¿no? Y eso sí, yo desde la distancia también lo he podido apreciar, ¿no? Ese autoritarismo de Macron, ¿no? Porque nunca yo al menos no he recordado un presidente más que haya usado, como has dicho tú, ¿no?, los poderes, al fin y al cabo, estatales, para él mismo, ¿no? O sea, casi personificándolo en él, ¿no? Y eso me llamó muchísimo la atención de Macron. Y podríamos decir que Macron, desde que entró hasta ahora, ha corrido su discurso hacia la derecha, más Sí. aún. Sí. No, sí, es que es cada vez más. Es que cada vez se va más hacia la autoridad. O sea, realmente un movimiento casi de fascización o de... Es que mucha gente dice que le está preparando el terreno a Le Pen. Mucha gente es lo que dice, es que Macron le está preparando el terreno a Le Pen para que tome el poder en el 2027. O sea, es normalizando el discurso reaccionario, normalizando el recurso a la autoridad y a los poderes presidenciales. Pero es que no solo eso, también es metiéndose abiertamente en los poderes que no son suyos, que es el poder legislativo y el poder bueno, judicial no exactamente, pero el legislativo sí. O sea, él asume que le impone a sus diputados votar tal ley o no votar tal otra. Asume que quiere a un gobierno que en teoría es independiente del poder presidencial, aunque lo nombra Macron, pero él asume que es un gobierno que esté al 100% detrás de su línea y que el que se salga, se larga. Y eso, y bueno, y luego también hubo en las reformas que se propuso, pues sí, hubo cada vez más poder a la policía, más poder a la policía, ciertas disposiciones del Estado de Derecho que se desmantelaron. Hubo también agrandar la posibilidad de fichar, incluso sí, se legalizaron la posibilidad de que la policía fiche a la gente según sus ideas políticas, su afiliación a sindicatos y toda una serie de cosas. Todo eso fue con el cuento de después de los atentados, pero que se aplica al movimiento obrero. Y de hecho, después de la reforma, bueno, de las protestas contra la última reforma de las pensiones, se batieron récords de sindicalistas que fueron detenidos, no en las manifestaciones, sino después de investigaciones, ya sea por temas de bloqueos, de sabotaje, de todo, una serie de métodos de lucha que hasta ahora se solían tolerar en Francia, e incluso mucho más. Y hay un tema también que me interesa bastante en cuanto a Francia, es
¿cómo está el movimiento euroescéptico, es decir, de la posible salida de Francia de la Unión Europea? No, a ver, no es un tema central, la verdad. Lo ha sido hace unos años, cuando fue, sí, no sé, las elecciones de, sí, cuando apareció Mélenchon y empezó a subir Le Pen, era un tema del que se hablaba bastante. Ahora no es un tema. Por ejemplo, el Frexit lo reivindica, bueno, las juventudes comunistas, pero tampoco es un tema central. El PRCF del que te hablaba también lo hacen de un elemento. Le Pen lo abandonó, ya no habla de Frexit. El otro partido de extrema derecha tampoco. O sea que se limita realmente a micro, sí, a micropartidos, a micromovimientos que lo ponen, pero no es un tema central en el debate. Bueno, ahora empezará la campaña y tal, así que igual se habla, pero no es, ningún partido importante lo reivindica. Y bueno, Yago, ya para ir terminando ya, sí te quiero hacer una pregunta, esta también es muy general, pero creo que va a ser muy importante, y es, ¿cuáles crees que son los desafíos más importantes a los que deben hacer frente tanto los comunistas como elementos conscientes, como los trabajadores franceses en los próximos años? A ver, yo creo, bueno, para hablar de los comunistas y del Partido Comunista, yo creo que hay que realmente reapropiarse la línea y volver hacia una línea que sea realmente revolucionaria y construir una estructura revolucionaria, lo cual bueno, ahora parece complicado, pero no es imposible, porque lo decía, porque las juventudes comunistas se radicalizan, el partido también se enjuvenece, y eso. De una manera general, para la clase obrera, pues es organizarse, apropiarse los sindicatos y los partidos, afiliarse más a ellos, porque es la única manera de realmente sí, poder hacer, ya sean conquistas bajo en el sistema capitalista, o para poder, por supuesto, luego construir la revolución. Ahora, bueno, si hablamos de lo más urgente, pues es también pues organizarse frente a la subida del fascismo, la posible toma de poder de Le Pen en el 2027, y bueno, y estos que estamos en el 2024, estos 3 años aún que nos quedan de Macron, con una serie de contrarreformas que vendrán. No sé cuál será la próxima, porque no la ha anunciado, pero él dijo que iba a seguir, que le quedaban 3 años y que no se iban a parar lo que llaman las reformas, que son contrarreformas. Pues bueno, Yago, un placer realmente tenerte en el canal, y te doy las gracias por hablarnos acerca de la realidad francesa, porque creo que es muy importante, un país vecino y que además tiene mucha importancia en el viejo continente, ¿no? Francia, y además a lo largo de los años también ha demostrado el carácter combativo de los propios trabajadores franceses, protestando, saliendo a las manifestaciones y demás, ¿no? Con todas las contrarreformas de Macron, como bien has indicado. No sé si quieres decir algo antes de terminar, te dejo 2 minutitos libres o lo que tú quieras ya, así para despedirte. Nada, pues muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer hablar de la situación en Francia, y nada, pues y estar atentos a lo que va a pasar en los próximos meses, porque yo creo que si se ha calmado la situación después de la reforma de las pensiones, hay ciertos temas que aún quedan, bueno, que pueden provocar nuevas movilizaciones. Llegan las Olimpiadas, que es probable que se use como un método de presión contra el gobierno. De hecho, ya hubo varios llamamientos. Está la cuestión ahora
de la ley de inmigración y muchas huelgas también que se están cociendo en varias empresas, en la educación, en el ferrocarril, en la energía, que ya se están convocando y que ya están teniendo lugar ahora mismo. Pues estaremos muy atentos a lo que pasa en Francia. Ya sabéis, camaradas, que el internacionalismo proletario manda y hay que estar muy, muy atento a todos estos aspectos de la lucha de clase que se manifiesta con distintas particularidades en cada país, pero que también forman parte de todos nosotros, puesto que los camaradas franceses también son camaradas y también aportarán un día, ¿no?, a esa construcción de un mundo comunista, ¿no? Así que bueno, camaradas, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado la entrevista. Si es así, ya sabéis, dejadnos un like. Suscribiros al canal si sois nuevos. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero y ayudarnos a crecer. Y también tenéis en la descripción del vídeo los documentos y libros que tenemos a la venta. Seguidnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Y nada, camaradas, lo vamos a dejar aquí. Esto es todo. Salud, camaradas.